Eric, bienvenido. Muchas gracias. Comparte con nosotros cómo fue tu vida, qué pasó, cómo era el caos en tu vida y cómo conociste a Jesús y qué hizo por ti. Bueno, soy cristiano hace 20 años, de hecho, pero por 40 años, por toda mi vida, fui adicto a cosas como la pornografía y cosas sexuales. Y aún siendo un cristiano, aún me atacaba como una plaga. Hace 4 años salió a la luz que estaba teniendo una aventura y perdí todo en un solo fin de semana por culpa de eso. Y sabes, aún siendo un cristiano, era una lucha en mi corazón y en mi mente y no podía liberarme de esto y perdí todo ese fin de semana. Perdí mi matrimonio, mis hijos, mis 2 trabajos, me convertí en un homeless y ese fue el día en el que Dios me dijo, es la hora. Y en ese momento, Dios me puso en este camino de reconstruir mi vida desde la base. Aproximadamente 6 meses después, Dios ya me había dado un pequeño negocio que empecé a hacer desde el garage de la casa de mi amigo mientras vivía en su sótano. Había perdido tantas cosas en mi vida, pero Dios lentamente estaba reconstruyendo mi vida, conversación tras conversación y este tipo de cosas con gente y todo tipo de cosas. Y realmente estuve en el punto más bajo de la vida en ese garage y realmente un día es como si un espejo divino se pusiera enfrente mío y me dijera, tú has hecho todo esto, ya no tienes más excusas, se acabó. Y ese fue mi día más bajo, el punto más bajo de mi vida. Y Él fue tan amable de realmente permanecer en eso por varias horas. Me dejó entender realmente quién era, que el Espíritu Santo, que la exposición divina me podía salvar. Y luego ese mismo día vino y me dijo, tú eres un luchador. He permitido que estas circunstancias se te impongan por una razón. Has perdido todo esto, todo se te ha quitado, has perdido todo por tu pecado, pero he dejado que esto suceda porque te he llamado desde el momento en que te traje a este mundo, porque sé que eres un luchador. Desde este momento en que estás en guerra con todo el mundo, estás cumpliendo este propósito de aprender a luchar. Ahora, párate y empieza a luchar por los corazones de la gente alrededor tuyo. Ve. Y esto me dijo, y algo dentro mío cambió para siempre. Me paré y no podía simplemente moverme. Estaba roto, en vergüenza de tantos años de estar mintiendo y ocultando cosas. Y Dios simplemente me dijo, ve. Y ese día Dios me envió tras mi hija adulta, que no quería saber nada conmigo. Y me hizo conducir hasta su trabajo y entré por su puerta y le dije, tengo solo una cosa para decirte. Te amo. Y lo que no sabía es que ella también había alcanzado su punto más bajo esa mañana y Dios le había dicho, no te rindas, no tires la toalla. Y ella en llanto le había dicho a Dios, simplemente necesito que alguien me diga que me ama. Y ese fue el día en que Dios realmente me rompió el corazón y me liberó para ir a buscar a mi hija. Ahí comenzó el proceso de reconstruirme, de ponerme de pie y parar. Y la batalla más grande de siempre de mi vida comenzó dentro mío. Empezó a llevarme a los lugares más oscuros, más profundos, de mayor miedo de mi vida. Todos conocemos esos lugares en nuestros corazones y mente. Y unos años después, luego de atravesar counseling en el estado de Montana, en el medio de esa semana, Él me mostró que yo nunca había logrado realmente descansar en esa salvación que me había otorgado, sino que yo seguía dudando y teniendo miedo de que Él me fuera a rechazar como me habían rechazado las personas. Entonces, sabía que la única forma de sanar era darle acceso a mi corazón entero y no podía hacerlo. El mayor salto de fe que di en mi vida fue subir a una montaña esa semana. Y al estar llegando casi a la cima, le dije al Señor, descansaré apenas llegue arriba. Y Él me dijo, no, para y descansa ahora. Y apenas lo hice, di 2 pasos, me senté en el piso y empecé a llorar. 40 años de dolor, 40 años de rechazo, todas estas cosas de cuando era niño, todo este trauma empezó a aflorar. Y Dios me dijo, no te muevas hasta que te diga, quédate aquí. Y realmente me quedé dormido llorando en el piso. Y finalmente Dios me dijo, puedes moverte. Y luego de eso empecé a hacer mi camino de vuelta hacia abajo. Llegué abajo, empecé a manejar y oí a Dios decirme, 2 personas subieron a esa montaña hoy, pero solo una bajó. Ese niño triste, roto, lleno de miedo, quedó para siempre en esa montaña y solo tú bajaste. Y Dios me dijo, yo hice esto, entra en mi descanso, tus esfuerzos se han terminado. Por favor, démosle un aplauso a Dios por esto, es tan increíble.
Esto nos muestra que cuando nos rendimos completamente y entregamos nuestro dolor, nuestros problemas, nuestras roturas de corazón a las manos de Dios, Él traerá paz en nuestros corazones. Y Eric, cuéntanos qué te pasó luego y cómo continuaste a restaurar tu vida. Bueno, a ver, aún todas estas cosas, aún luchaba con estas cosas y aún no podía liberarme de estos problemas. Me sentía culpable y todo me llevaba cuentas. Y realmente hasta que no llegué a la conferencia de Raised to Deliver, ese domingo a la mañana, fui adelante para orar. Yo pensé que me iba a ir porque tenía que llegar a un cumpleaños, pero no, Dios me hizo ir al frente y me paré ahí a orar. Y no sé quién fue que con las manos en el aire, con los ojos cerrados, empezó a orar sobre mí. Y así más y más personas se acercaron y empezaron a orar este rezo. Y empezaron a orar cada vez más intensamente y con más fuerza y empezaron a decir, sal de ahí, déjalo. Y yo estoy simplemente quebrado. Déjalo, abandónalo, simplemente abandona a este hombre en el nombre de Jesús. Y nunca vuelvas. Y tardé varios días más en darme cuenta que había sido realmente liberado de 40 años de adicción a la pornografía y adicciones sexuales. Vamos, démosle un grito de alabanza al Señor. ¡Aleluya! Esto es increíble. ¿Y qué más hizo Dios por ti? Dios ha continuado a mostrarme qué significa ser un hombre, qué significa ser un marido. He perdido mi matrimonio, pero Él me mostró, Él me llevó a un lugar en mi corazón y una vez me dijo, yo soy tu amado. Y lo que quiso decir por eso es, si yo fuera lo único que tienes, lo único que podrías tener, lo agarrarías, lo tomarías. Y me mostró cómo ser un marido porque nosotros somos su esposa, su mujer. Y Él me enseñó cómo hacer estas cosas y me llevó por este proceso de sanación donde las personas, una tras otra, me mostraron cómo ser un hombre. Dios no me dijo, te sacaré el peso de tus hombros, sino que fortalecerá tus hombros para que puedas sostenerlo. Te dará una pisada más firme. Él no te quitará el dolor. Tu adicción no solucionará el dolor y tienes que confesar para sacarlo. A ver, demos un grito de alabanza. Aleluya, es tan increíble lo que Dios ha hecho en tu vida. Eric, ¿cuál es un consejo que puedas dar a hombres o mujeres que les haya pasado esto, que hayan perdido todo, así como te has encontrado tú después de años de una adicción? ¿Qué palabra de consejo puedes darles? A ver, he tenido una palabra profética que un hombre me dijo en otra iglesia y que fue exactamente lo que Dios me estaba diciendo. No te rindas. La segunda mitad de tu vida viene. La segunda mitad de tu vida está viniendo. Tengo una doble bendición y una doble porción para ti, pero no te rindas. Dame todo a mí. Y la otra cosa que debo decir es simplemente no abandonen. Puede ser difícil, pero no abandonen. Y la otra cosa es, debes decirlo en voz alta, debes confesar. Será la cosa que más miedo te dé, pero ese es el comienzo. Ahí es donde comienza. Muchas gracias, Eric. Gracias. Por favor, demos un aplauso a Eric y a lo que Dios ha hecho por su vida.